Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. Por favor, activen sus camaritas. Hoy realizamos el estudio que corresponde a lo que son valvulopatías, ¿sí? Que es un tema sencillo, no es difícil. Sin embargo, tenemos que conocer lo que son algunas bases fisiológicas, algunas bases fisiopatológicas. Espero, bueno, que con ustedes no haya dificultad al realizar el estudio de valvulopatías como lo ha habido con otros grupos, ¿no? Hemos visto ya valvulopatías como causas de insuficiencia cardíaca, ustedes recordarán. Entonces, prácticamente vamos a realizar lo que es un repaso, abordando primeramente lo que es la parte de fisiopatología, la parte de fisiología y posteriormente cómo se proyectan estas alteraciones dentro de lo que es el estudio semiológico. Bueno, entonces empezamos. Describimos primeramente la insuficiencia mitral, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de valvulopatías de forma general, habíamos mencionado que podemos enfrentarnos a un cuadro de insuficiencia y a un cuadro de estenosis, ¿sí? Recordemos que estenosis es aquel tipo de alteración en la cual el diámetro de las válvulas se reducen y por lo tanto dificulta lo que es el llenado de cavidades, ¿no? Dependiendo qué válvula se encuentre afectada, encontramos dificultad en el llenado de ciertas cavidades. Y cuando hablamos de lo que es un estado de insuficiencia, recuerden que en este tipo de situación la válvula no puede cerrarse de forma completa. ¿Y esto favorece a qué? Favorece a que exista lo que es un flujo retrógrado de sangre, ¿no? Hacia la cavidad de origen. Entonces, para comprender de mejor manera lo que son las valvulopatías, realicemos lo que es ese breve repaso fisiológico. Tenemos corazón izquierdo y tenemos corazón derecho. Ustedes recordarán que la sangre proveniente del retorno venoso llega hacia la aurícula derecha. Y gracias a lo que es el funcionamiento correcto de la válvula tricúspide, la sangre pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Posteriormente, la sangre desde el ventrículo derecho pasa a la circulación pulmonar a través de la válvula pulmonar propiamente, ¿no? Para que exista lo que es una oxigenación adecuada de la sangre. Una vez que la sangre es oxigenada, ustedes recordarán que la sangre llega hacia la aurícula izquierda y posteriormente la sangre pasa hacia el ventrículo izquierdo gracias al funcionamiento de la válvula mitral. Y ya para terminar con este breve repaso, la sangre es expulsada del ventrículo izquierdo y pasa a la circulación, en este caso sistémica, gracias al funcionamiento de la válvula aórtica. ¿Sí? Recordemos eso. Si nosotros sabemos y dominamos esta parte de fisiología, o solamente recordamos lo que les he dicho, realizar lo que es el estudio de valvulopatías no debería ser tan complejo. Entonces, empezamos estudiando lo que es un cuadro al cual denominamos con el nombre de insuficiencia mitral. Bueno,
El nombre ya nos dice, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones que se van a producir en este tipo de valvulopatía? Bueno, cuando hablamos de lo que es la insuficiencia mitral, antes de describir los síntomas y signos que nosotros presentamos en este tipo de pacientes, podríamos decir que la insuficiencia mitral es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Y las causas, bueno, son grandísimas, pero aproximadamente más del 90%, entre un 90 y 95% de los casos, como posible causa, tenemos a lo que es el reumatismo poliarticular agudo, que en este caso, bueno, es capaz de producir eh, déficit valvular porque es capaz de destruir los pilares musculares o incluso muchas veces la destrucción de estos pilares musculares cardíacos a consecuencia de un procedimiento quirúrgico, debido a lo que es un infarto de miocardio, debido a lo que es la dilatación ventricular izquierda, etcétera, puede existir este tipo de alteración. ¿Sí? Entonces las causas, bueno, son varias, así que no vamos a hacer mucho énfasis en esta parte. ¿Sí? Sin embargo, vamos a hacer referencia en, o énfasis en el proceso fisiopatológico. De forma breve, porque, bueno, la clase no es fisiopatología, y esto nos va a ayudar a comprender de mejor manera qué es lo que sucede en este tipo de alteración. Recuerden que este tipo de válvula, doctores, se encuentra uniendo, podríamos decir así, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En este caso estamos hablando de lo que es una insuficiencia. Recuerden que la válvula no puede cerrarse de forma completa. Entonces la sangre llega a la aurícula izquierda. Esa aurícula izquierda podríamos decir que se contrae de forma efectiva y permite el paso de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Recuerden que antes de que exista lo que es la contracción del ventrículo izquierdo para que la sangre sea expulsada hacia la aorta, debería existir el cierre de este tipo de válvula. Pero como la válvula es insuficiente, cuando se contrae, en este caso lo que es el ventrículo izquierdo, la sangre regurgita una pequeña porción, podríamos decir que se va a dirigir hacia lo que es la aorta y otra porción se va a dirigir hacia la aurícula izquierda. Bueno, eso en un estado inicial, ¿sí? Pero en un estado crónico, ¿qué es lo que sucede? Como existe ese reflujo de sangre hacia lo que es la aurícula izquierda, podríamos decir que esta cavidad es aquella que va a sufrir esa sobrecarga de volumen. Y esa sobrecarga de volumen, doctores, consecuentemente me lleva a lo que es una sobrecarga de presión. Entonces, algo característico es que nosotros encontraremos un incremento de tamaño de la aurícula izquierda. Si pasamos a realizar lo que es el estudio de la aurícula izquierda, vamos a poner este ejemplo, ¿no? La sangre le llega a la aurícula izquierda proveniente de dos direcciones. Una, de esa regurgitación que les había mencionado, y dos, de la circulación pulmonar. Entonces existe lo que es una sobrecarga de volumen y una sobrecarga de presión, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede
con este tipo de alteración. Como existe lo que es una sobrecarga de presión a nivel de la aurícula izquierda, donde en este caso o hacia dónde se transmite la presión y en un estado avanzado, en un estado crónico de la enfermedad, se transmite hacia la vasculatura pulmonar. Entonces, una manifestación clínica frecuente en este tipo de pacientes es que, si ustedes recuerdan lo que hemos estudiado en insuficiencia cardíaca, es una de las causas principales de insuficiencia cardíaca. El paciente, debido a esa regurgitación de volumen a nivel de los vasos pulmonares, presenta un edema agudo de pulmón. Podríamos decir, en esta situación, que la capacidad de intercambio de gases a nivel alveolar se encuentra alterada. Y eso clínicamente, ¿cómo se evidencia? ¿Qué encontraremos en estos pacientes? No, creo que no hay nadie, ¿no? Entonces, en este tipo de Validez, pacientes, que nosotros encontraremos será la denominada cianosis. Eso será lo característico. Enseguida vamos a ver qué es lo que sucede en contraparte de aquellos pacientes que presentan alteraciones valvulares de tipo aórtico. Ahora, recuerden que esa aurícula izquierda presenta, ¿no?, esa sobrecarga de volumen, y esa sobrecarga de volumen lleva a lo que es una sobrecarga de presión, existe dilatación. La fuerza de contracción en este caso va a ser intensa, y esa fuerza intensa va a permitir que exista lo que es, podríamos decir, mayor pasaje de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Como mecanismo, por ejemplo, compensador para tratar de deshacerse de ese exceso de volumen y de presión, la fuerza de contracción es intensa. Y consecuentemente, eso va a originar que exista lo que es un mayor volumen a nivel del ventrículo izquierdo. Y a diferencia de lo que les había hablado al inicio de esta clase, como existe lo que es un mayor incremento a nivel, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, lo característico es que acá ingrese, podríamos decir, en funcionamiento ese mecanismo, que es el mecanismo de Frankenstein. Incrementa la precarga, incrementa la poscarga, y también existe lo que es un incremento de la fuerza de contracción ventricular izquierda. Y como existe lo que es un incremento en la fuerza de contracción ventricular izquierda, bueno, va a suceder prácticamente el mismo proceso fisiopatológico. En este caso, una porción importante de volumen se dirigirá hacia lo que es la aorta, y otra porción de volumen regurgitará hacia lo que es la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, si nosotros hemos comprendido qué es lo que sucede en este tipo de alteración, esto tenemos que proyectarlo hacia lo que son las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. El paciente presentará algunos datos que son muy subjetivos, que pueden indicarnos una gran cantidad de patologías cardíacas, como por ejemplo, el paciente presenta en este caso lo que son palpitaciones. Dentro de lo que es la enfermedad actual, dentro de lo que es el estudio, por ejemplo, de revisión por sistemas, el paciente hace referencia a lo que son palpitaciones. Pero si ustedes han prestado atención a lo que les he mencionado, a la inspección ya podemos observar algunas características que son importantes. Recuerden que en este tipo de alteración existe especialmente lesión en cavidades izquierdas. ¿Qué es lo que sucede entonces a la inspección? A la inspección vamos a encontrar la denominada fascia mitral. ¿Sí? Eso es típico en este tipo de pacientes. Y bueno, mucho más adelante, cuando la patología sea crónica,
encontraremos datos clínicos de lo que es insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Sí? Así de sí, a la inspección. Ya sabemos, así que no vamos a hacer mucho énfasis en esto. Pero si ustedes observan, doctores, debido a esa alteración o esa disfunción en cavidades, ¿el paciente presentará choque de punta, sí o no? ¿Qué opina? Sí, 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 El doctor. paciente sí, presenta doctor. lo que es choque de punta. Si ustedes se han dado cuenta con el dibujo que he realizado, ¿cuál es la característica, en este caso, del ventrículo izquierdo? Podríamos decir que el ventrículo izquierdo tiende a incrementar su tamaño. Entonces, una característica importante en este tipo de pacientes será que debido al crecimiento del ventrículo izquierdo, este se desplaza hacia afuera y se desplaza hacia abajo. Entonces, a la inspección lo que yo puedo encontrar es justamente ese denominado choque de punta o latido de punta que sea desplazado. Entonces, primera característica semiológica, encontramos el denominado choque de punta que se va a encontrar hacia el lado donde exista la alteración ventricular, es decir, hacia afuera y hacia abajo. Recuerden que el choque de punta nosotros lo podemos observar y lo podemos palpar a nivel del quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. Pero cuando decimos que se encuentra desplazado debido a ese crecimiento de cavidades izquierdas, se va a dirigir hacia la región axilar, una característica. Depende en este caso de qué tanto ha crecido, ¿no? El ventrículo izquierdo. Se va a encontrar pero desplazado hacia esa región, hacia la línea axilar anterior. Y como se encuentra desplazado en este caso hacia abajo, recuerden que como límite tenemos lo que es el quinto espacio intercostal. Encontraremos, en este caso, ese desplazamiento por debajo del quinto espacio intercostal. Sexto, séptimo, depende del crecimiento de tamaño de la cavidad. O algo que nos dicen, por ejemplo, los libros de semiología. Se va a encontrar desplazado hacia las bases pulmonares. En este caso, no hacia ambas, ¿no? Vamos a ser específicos. Hacia la base pulmonar izquierda. Entonces, a la palpación, doctores, encontraremos prácticamente lo mismo. Además de encontrar aquellas manifestaciones a la inspección que sugieren insuficiencia cardíaca izquierda, a la palpación, recuerden que encontramos o realizamos la palpación con el fin de realizar un estudio mucho más detallado de aquellos hallazgos clínicos que habíamos encontrado previamente a la inspección. A la palpación percibimos el choque de punta también. ¿Con qué características? Con las mismas características de la inspección. Desplazado hacia abajo y hacia afuera. Ahora, pregunta. Debido a esa alteración a nivel de las cavidades izquierdas, ¿ustedes creen que somos capaces de percibir vibraciones o no? Frémito. Sí, ¿No? Sí, Sí no. percibimos lo que es el frémito. Sí, recuerden que el frémito es la vibración. Bueno, para aquellos que han dicho no, realicen el estudio de fisiología porque ya hemos hablado de esto hace algunos instantes. Existe frémito, existe lo que es vibración. Estamos hablando de una patología que es mitral. Entonces, ese frémito, doctores, ¿dónde lo percibe? ¿En la base o en el ápex? Ápice. en el ápice. En el ápex. ¿Sí? Entonces, el frémito es mucho más intenso en el ápex. Entonces, que alguno no le ha agarrado todavía el por qué, realice el estudio de clases pasadas.
ya habíamos explicado, ¿no? Ya les había dado algunas pautas de cómo realizamos ese tipo de alteraciones. Una característica, doctores, del frémito en Apex es que justamente nosotros lo podemos palpar especialmente durante el periodo de expiración. Entonces, esas son características de este tipo de alteración. ¿Sí? Característico en este tipo de paciente. Ahora, si ustedes recuerdan el estudio de pulso venoso, la onda A, la onda B, la depresión X, la depresión Y, etcétera. Algo frecuente encontrar, por ejemplo, en este tipo de pacientes, bueno, antes de hablar de lo que es pulso venoso, hablemos de lo que es pulso arterial. En estados crónicos, se había mencionado que lo característico puede ser encontrar un pulso ligeramente incrementado de amplitud, ¿sí? Y eso lo hemos explicado por qué. Existe lo que es un incremento de volumen a nivel de la aurícula izquierda se contrae de forma intensa, va a permitir en este caso el paso de una gran cantidad de volumen hacia el ventrículo izquierdo se va a contraer de forma intensa y va a inyectar una gran cantidad importante de sangre a la aorta. En ese caso lo característico es un leve incremento de la amplitud. Pero realicemos lo que es el estadio inicial, el estudio del estadio inicial de este tipo de alteración. Existe un reflujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. E inicialmente les había mencionado que eso va a producir una reducción del flujo hacia la aorta. Entonces, ¿qué otro tipo de pulso podríamos encontrar en este tipo de paciente? Recuerden que en estados crónicos, lo característico es un leve incremento de la amplitud. Pero en un estado inicial, basándonos en esa clínica, en la medicina, basada en evidencias, ¿qué es lo que encontraremos? Si existe un flujo retrógrado hacia la aurícula izquierda y una disminución de flujo a través de la aorta, ¿qué podríamos encontrar en estos pacientes? Disminución de la amplitud. En ese caso podríamos encontrar lo que es disminución de la amplitud. Característico. Un tipo de pulso frecuente en este tipo de pacientes que justamente, permítanme un segundo, por favor.
Listo, perdón, doctor, tenía una llamada que atender. Como les estaba mencionando, ¿no? Podemos encontrar estos dos pulsos, lo que es una disminución o lo que es una amplitud. O un incremento de la amplitud, ¿no? Recuerden que en este caso el incremento de la amplitud, según lo que hemos visto en nuestras clases de fisiopatología, ya llegaría a ser lo que es un mecanismo compensador frente a este tipo de déficit, ¿sí? Y como les estaba diciendo, ese tipo de pulso que es pequeño, debido a lo que es ese reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la diástole, recibe el nombre de pulso tipo Corrigan, que ustedes recordarán, nos han presentado sus compañeros cuando han realizado el estudio de pulso venoso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos a la auscultación? A la auscultación, doctores, lo característico es oír un soplo. Y ese soplo recibe el nombre de soplo en vapor de agua o el nombre de soplo en chorro de vapor. ¿Cuál es la característica de ese soplo? Para empezar, es un soplo holosistólico. Característico. Es sumamente intenso. Algo característico del soplo holosistólico es que enmascara el primer ruido cardíaco y muchas veces también enmascara el segundo ruido cardíaco. Ya sabemos qué significa esto, ¿no? Cuando decimos que enmascara, lo usual es que no se oiga. Generalmente yo voy a poder oír el soplo durante la sístole, durante toda la sístole. Por eso les digo que enmascara el primer y el segundo ruido cardíaco. Ahora, como es un soplo que es muy intenso, nosotros podemos oír este soplo prácticamente en toda la región precordial. Eso es lo característico. Sin embargo, algo que les había mencionado, doctores, con anterioridad, cuando el soplo es intenso y lo ocultamos en todos los focos cardíacos, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Recuerdan o no recuerdan? No recuerdan. Bueno, entonces cuando nosotros nos encontramos frente a tal situación, deberíamos auscultar foco por foco y determinar dónde el soplo es más intenso. Y como estamos hablando de una valvulopatía mitral, ¿dónde será más intenso? En el foco En el foco mitral. mitral. Listo. En otras palabras, es mucho más intenso en la punta o en el apex cardíaco. Listo. Así de simple. Y si ustedes han prestado atención a lo que es el proceso fisiopatológico, recuerden, ¿no? Que existe dilatación de cavidades izquierdas. Puede afectar a lo que es el ventrículo izquierdo. Y eso produce ese crecimiento de cavidades que se desplazan hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, una característica del soplo es que justamente nosotros encontramos ese tipo de proyección semiológica también. ¿Hacia dónde se irradia ese soplo? Ese soplo se irradia hacia la región axilar, ¿sí? Y se irradia hacia la base pulmonar izquierda. Fácil, ¿verdad? Eso es lo característico en ese tipo de alteración. Ahora, habíamos mencionado que se acompaña de frémito.
Y ese frémito, recuerden que es frecuente durante la expiración. Y debido a esto, nosotros podemos encontrar un refuerzo del segundo ruido cardíaco. Recuerden que generalmente es tan intenso este soplo que opaca tanto el primer ruido cardíaco como el segundo ruido cardíaco. Pero muchas veces encontramos lo que es un refuerzo del segundo ruido cardíaco. ¿Y dónde oímos el segundo ruido cardíaco? En el foco órtico y el foco pulmonar. Pero en este tipo de patologías, doctores, existe este refuerzo del segundo ruido en el foco pulmonar. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? La presencia de este segundo ruido en el foco pulmonar y la aparición del primer ruido muchas veces originan lo que es un timbre muy característico. En este caso adquiere lo que es un tono metálico. Bueno, no es la única alteración. Encontramos, por ejemplo, un soplo presistólico. Si ustedes recuerdan, en alguna clase pasada habíamos visto con qué otro nombre se lo conoce, presistólico o telediastólico, ¿sí? Hay un tipo de anomalía auscultatoria en este tipo de alteración que recibe el nombre de ritmo de Durosies. A ver, creo que no se ve, ¿no? Lo que estoy escribiendo. Permítame un segundito. Vamos a volver a abrir el pizarrón. Pues ¿En sí, qué consiste? ¿En qué consiste esta anomalía o ritmo de Durosies? Se caracteriza por lo que es la duplicación del segundo ruido de la punta. Sí, existe la presencia de un chasquido de apertura mitral y existe lo que es la brillantez del primer ruido cardíaco. Hay un mnemotécnico que nosotros utilizamos dentro de la práctica clínica para hacer referencia justamente a esta anomalía. Se denomina la anomalía de Durosies. A ver, ahora sí me avisan si se escribe o no se escribe. Permítanme un segundito. Listo, nos hemos quedado allí. Durosies. sí se ve, Doc. Listo. ¿Cuál es ese mnemotécnico? Se conoce con el nombre, en este caso, utilizamos este mnemotécnico. Así. Tata. Ese es el ruido que hace el corazón en este tipo de alteración. Este ritmo de Durosies es típico de este tipo de alteración. Bueno, sobre exámenes complementarios no vamos a hablar mucho porque no corresponde, ¿no?, a la materia, pero tenemos que tener una idea. Podemos solicitar una placa radiográfica de tórax, un cateterismo cardíaco, un ecocardiograma, una angiocardiografía. Probablemente el mejor examen sea el ecocardiograma. No probablemente, lo es en realidad, es muy útil. Nos va a servir para detectar, por ejemplo, patologías asintomáticas. Este tipo de alteración en un estado inicial puede ser asintomático y justamente en un estado inicial nosotros podemos detectar gracias a este tipo de examen. Nos puede servir en este caso para diferenciar algo que dentro de cardiología lo denominamos con el nombre de rumor diastólico apical o soplo de Austin Flint, que es típico de aquellos pacientes, por ejemplo, de insuficiencia aórtica. Es frecuente que uno confunda con un estado de insuficiencia aórtica, entonces nos va a servir para diferenciar este tipo de alteración. Nos va a servir también para determinar lo que es el grado de lesión, qué tan grande es la insuficiencia, qué tan afectada se encuentra la válvula, etc. Y en una placa radiográfica
lo que nosotros encontraríamos prácticamente, doctores, son manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca y además el crecimiento de cavidades izquierdas, especialmente, ¿no?, lo que es la dilatación de la aurícula izquierda. Bueno, pasamos a estudiar lo que es estenosis mitral. Cuando hablamos de estenosis mitral, en este caso, hacemos referencia a que existe una disminución de tamaño o del diámetro de la válvula mitral. ¿Sí? Entonces, a ver, repasemos o realicemos ese breve repaso fisiológico. Tenemos nuestro corazón, en este caso tenemos la estenosis. ¿Qué es lo que sucederá en este tipo de situación, doctores? El paso de sangre de qué cavidad a qué cavidad se encontrará limitado. Entre las cavidades izquierdas. Vamos a ser más específicos, ¿no? De aurícula En este caso, izquierda el a paso ventrículo de izquierdo. sangre, exacto, se va a encontrar limitado desde aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, en otras palabras, doctores, ¿qué es lo que sucede en este tipo de alteración? Podríamos decir que la cantidad de sangre que le llega al ventrículo izquierdo va a ser reducida. Entonces, ya podrán estar imaginando qué tipo de alteraciones nosotros encontraremos en este tipo de valvulopatía. ¿Sí? Como la sangre no puede pasar desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, algo llamativo debido a la estenosis es que nosotros encontraremos de la misma forma lo que es dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué creen que sucede con la presión a nivel de la aurícula izquierda? ¿Incrementa o disminuye? Incrementa. Entonces, algo Incrementa. característico en ese tipo de pacientes es que nosotros encontraremos un incremento de presión a nivel de la aurícula izquierda. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en nuestras clases de fisiopatología, eso va a producir lo que es un flujo retrógrado hacia qué estructuras, hacia las estructuras pulmonares, hacia los vasos pulmonares. En otras palabras, no solamente va a existir lo que es un incremento de presión a nivel de la aurícula izquierda, sino que sucederá también con el incremento de presión a nivel de los vasos pulmonares. Debido a ese reflujo, también se encontrará entonces incrementado. Hasta allí, todo correcto, ¿verdad? En otras palabras, doctores, el paciente también presentará manifestaciones clínicas que sugieran insuficiencia cardíaca. Pero, en este tipo de alteración, recuerden que el volumen de sangre que pasa hacia el ventrículo izquierdo se va a encontrar reducido, ¿sí? Debido a la estenosis. Y el paciente presenta como manifestaciones clínicas una de las principales, por ejemplo, disnea. ¿Por qué? Porque como existe esa disminución de volumen a nivel del ventrículo izquierdo, podríamos decir que el volumen latido se va a encontrar reducido. Y si ustedes recuerdan lo que hemos visto en nuestras clases de fisiopatología, como existe reducción del volumen latido, ¿cuál era la importancia de este? Para empezar, era importante para mantener las demandas de oxígeno en todo nuestro organismo. Entonces, debido a la estenosis, como el paso se va a ver limitado de sangre desde aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, eso influye directamente sobre lo que es el volumen latido y la fracción de eyección. Y el paciente presenta dificultad respiratoria. ¿Qué sucederá en este caso con la coloración que tiene el paciente?
cianótico. También el paciente presenta lo que es cianosis. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es el examen cardiovascular, ¿qué es lo que nosotros podríamos encontrar en este tipo de alteración? ¿Qué sucederá con el pulso? ¿Se encuentra disminuido? Disminuido. Una característica semiológica importante, entonces, en este tipo de pacientes es que existe una disminución de la amplitud del pulso. Una característica. ¿Qué más? El paciente presenta lo que es hipertensión pulmonar. ¿Recuerdan qué es lo que sucede con el pulso venoso? Encontramos lo que es una onda A, en este caso, que es gigante. A diferencia del pulso de Corrigan, ¿verdad? Que es típico de la insuficiencia mitral. Seguimos a la palpación. En este tipo de pacientes encontraremos choque de punta, No. sí, No. vamos a poder observar el choque de punta. En este caso, a diferencia del primero, también va a ser por un mecanismo compensador. Esto ya hemos visto en fisiopatología. ¿Qué sucede cuando existe una disminución de la perfusión de tejidos? ¿Cuál es la respuesta normal que en este caso presenta el corazón? Una Presenta una contracción serie de cardíaca. mecanismos neurohormonales que les había mencionado. Entre ellos existe lo que es la activación del sistema nervioso simpático, el cual va a producir un incremento de la fuerza de contracción y un incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, en este tipo de alteraciones, lo que nosotros también podemos encontrar, doctores, es el denominado choque de punta. Recuerden que en este caso, sin embargo, ese choque de punta va a ser producto de ese mecanismo compensatorio. ¿Listo? Ahora, algo característico en este tipo de alteración es que existe afección de cavidades cardíacas. A ver, razonemos un poquito. Vamos a observar ese corazón que les he dibujado. ¿Qué cavidades cardíacas son las que generalmente se ven afectadas? Si es que existe ese flujo retrógrado. La aurícula izquierda. Aurícula. Después de esa, ¿qué cavidades se van a ver afectadas? Mira que pasa el tiempo. Ventrículo Ventrículo izquierdo. derecho. El Ventrículo. ventrículo derecho, ¿sí? Crece el ventrículo derecho. En este caso, algo característico es que el corazón sufre lo que es una rotación en sentido horario sobre su eje longitudinal. Y debido a eso también nosotros podríamos encontrar ese denominado choque de punta. ¿Recuerdan lo que hemos hablado del choque de punta? ¿Qué sucede cuando el choque de punta es a expensas del ventrículo izquierdo? Se desplaza hacia la izquierda, va hacia la región axilar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando existe un crecimiento de cavidades ventriculares? En este caso, derecha. ¿Hacia dónde encontramos ese latido vivo? Hacia la línea paresternal izquierda. ¿Cómo diferenciamos, en este caso, de un cuadro de insuficiencia mitral? Uno, hay dos hechos que diferencian a lo que es una estenosis mitral de una insuficiencia mitral. Primero, no se irradia a la axila. Esa es una característica. Recuerden que la irradiación va a ser hacia el lado derecho, no hacia el lado izquierdo. Y otra característica que aumenta de intensidad con la apnea post-inspiratoria.
Me va a ayudar a diferenciar estos dos puntos doctores de lo que es un cuadro de insuficiencia. Una característica, ya haciendo referencia a lo que es el soplo en este tipo de pacientes, además del denominado chasquido de apertura, es que el soplo en estos pacientes es mesodiastólico. ¿Sí? Mesodiastólico. Una característica muy importante. Sin embargo, también podemos escuchar en este tipo de pacientes un soplo de tipo presistólico. ¿Alguno de ustedes recuerda por allí cuál es la característica del frémito? ¿Qué sucede en caso de insuficiencia? ¿Qué sucede en caso de estenosis? Habíamos hablado también. El frémito, en ambas alteraciones, nosotros lo podemos palpar a nivel de la punta. Pero en una alteración era frecuente en sístole y en diástole. ¿Alguno de ustedes recuerda? Si no estoy mal, el frémito en sístole indica insuficiencia mitral y en diástole estenosis. Listo, no lo que dice su compañero. En caso de insuficiencia mitral, el frémito es sistólico. Y en caso de estenosis, el frémito es diastólico. Entonces, no algunas, muchas características diferenciales que nosotros debemos tomar en cuenta para realizar lo que es el estudio diferencial. Ahora, su libro de semiología, el libro de semiología de Dichamodo y el libro de semiología de Suros, nos hablan, por ejemplo, de lo que es enfermedad mitral. ¿Qué es la enfermedad mitral? En resumidas cuentas, doctores, la enfermedad mitral es la combinación de ambas alteraciones, tanto lo que es un estado de insuficiencia como un estado de estenosis. En este caso encontramos una combinación prácticamente de las mismas alteraciones. Entonces, semiológicamente vamos a encontrar este tipo de alteración, ¿sí? Juntas, como tal. Pasamos al estudio de la insuficiencia aórtica. Bueno, y ya pueden imaginarse qué tipo de alteraciones encontraremos en caso de una insuficiencia aórtica. En este caso, recuerden, ¿no? Otra vez, siempre a manera de repaso breve, vamos a identificar las características de la circulación. La sangre llega, les había mencionado, hacia la aurícula izquierda, posteriormente pasa hacia el ventrículo izquierdo y posteriormente la sangre sale hacia todo nuestro cuerpo a través de la aorta. Entonces, cuando hablamos de lo que es una valvulopatía, en este caso insuficiencia aórtica, el defecto se encuentra en la válvula aórtica. Así de simple. En este caso, la válvula no puede cerrarse de forma efectiva. Y las causas, bueno, pueden ser varias. Generalmente las endocarditis, procesos infecciosos como por ejemplo la dilatación sifilítica de la aorta o pacientes con insuficiencia funcional pueden presentar este tipo de alteración. Para comprender de mejor manera este tipo de valvulopatía, bueno, podemos mencionar que durante la diástole refluye la sangre hacia el ventrículo izquierdo. ¿Desde dónde? Desde la aorta. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos un proceso fisiopatológico similar al que ya les había explicado. En este caso, el ventrículo izquierdo va a tener más sangre de la que debería contener con normalidad. Refluye la sangre desde la aorta hacia el ventrículo. Pero no es el único lugar del cual le va a llegar sangre. ¿De dónde también le llegaría sangre? El ventrículo izquierdo. De la aurícula Proveniente izquierda. De la aurícula de la izquierda. aurícula izquierda.
Listo, hasta allí vamos bien. Entonces, en este caso, doctores, ¿qué sucedería con el ventrículo izquierdo? Se llena en exceso. ¿Sí? Se llena en exceso. Y acá ya sabemos qué mecanismos compensatorios, en este caso, vamos a encontrar por fisiopatología. Si existe un incremento de la precarga, existe un incremento de la poscarga. Y a la larga, ¿qué sucederá con el ventrículo izquierdo? Incrementa su tamaño. ¿Sí? Eso es lo característico. ¿Por qué? En este caso, debido a lo que es la mayor fuerza de contracción, debido a ese incremento en el trabajo sistólico. Y eso es lo que va a producir hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. Ahora, todo esto que les estoy explicando, doctores, semiológicamente, ¿cómo se traduce? Si es que existe mayor cantidad de volumen a nivel del ventrículo izquierdo, este se encuentra hipertrofiado, se encuentra dilatado y existe ese mayor trabajo sistólico que les he mencionado, ¿qué sucederá con el pulso? Pero antes de que ustedes me hablen del pulso, les pongo el siguiente ejemplo. Vamos a diferenciar de las alteraciones mitrales. Para empezar, este tipo de pacientes se los conoce con el nombre de blancos de la SEC. ¿Eso qué quiere decir? Que la cianosis no es frecuente. En este frecuente, o en estos pacientes, perdón, lo frecuente será la palidez. Es un dato inicial, diferencial, entre lo que es una alteración mitral. ¿Sí? La palidez, o también denominado cardíaco blanco de la SEC. ¿Recuerdan qué tipo de signo encontrábamos en este tipo de pacientes? ¿Recuerdan o no recuerdan? El signo de Muset. Fíjense que no encontramos el ritmo de Dulo-Sies. Fíjense, encontramos el signo de Muset. ¿En qué consistía el signo de Muset? Era el movimiento de la cabeza. En este caso, el paciente realizaba movimientos afirmativos de esta, acompasado con cada latido cardíaco. Otra característica. Otra característica es que en este tipo de pacientes es frecuente observar la denominada danza arterial o el baile arterial. Ustedes van a poder observar a nivel de las carótidas cómo éstas se expanden con cada sístole cardíaca. Ya sabemos por qué, ¿no? El proceso fisiopatológico nos explica ese tipo de alteración. ¿Por qué existe ese tipo de alteraciones? Porque existe ese reflujo de sangre hacia la aurícula o hacia el ventrículo izquierdo, y en este caso recuerden que el ventrículo izquierdo se llena de gran manera de volumen. Ese volumen es excedido y eso conlleva la activación, ¿no?, de una mayor fuerza de contracción. Va a ser sumamente intenso. ¿Qué es lo que podríamos encontrar en este tipo de pacientes a la inspección local? Podríamos encontrar, doctores, algún tipo de latido vivo. ¿O no podríamos encontrar un latido vivo? Sí, ¿verdad? Sí, Vamos a encontrar un latido vivo. ¿A expensas de qué ventrículo? del ventrículo izquierdo. Izquierdo. A expensas del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que encontraremos, por ejemplo, en este tipo de situación? Lo que les he mencionado. Encontramos lo que es ese latido vivo, que como existe incremento de tamaño del ventrículo izquierdo, se va a encontrar desplazado hacia afuera y desplazado hacia
abajo. Eso es lo característico también en este tipo de pacientes. Ahora, a la palpación. ¿Seremos capaces de palpar ese latido vivo o no? Sí, Doc, va a haber palpitaciones. También. Ese latido vivo es intenso. Si ustedes han prestado atención, es tan intenso ese latido, doctores, que es capaz de mover la cabeza en cada sístole cardíaca y es capaz de expandir las carótidas con cada sístole ventricular. Es sumamente intenso. Entonces, dentro de la palpación, doctores, encontramos un signo que recibe el nombre del signo o choque en cúpula de Barth. ¿Sí? En cúpula de Barth. ¿En qué consiste? Es un latido palpable que da la impresión de que una pelota golpea la mano con cada sístole cardíaca. ¿Alguna vez han tomado estas pelotas de tenis o estas pelotas de goma con las cuales juegan pelota frontón? ¿Alguna vez han lanzado, han pasado la pelotita de una mano a la otra? Sienten un golpeteo, ¿no? Intenso. Así de intenso. Ese es el latido. El choque en cúpula de Barth, típico de este tipo de pacientes. ¿Y qué sucederá entonces en este caso con el pulso? ¿Se encontrará incrementado de intensidad o Sí, disminuido? Doc, tendríamos un pulso. Aumento. Incrementado igual. Incrementado. Entonces, en este tipo de pacientes, algo característico, por ejemplo, que nosotros encontramos es el pulso incrementado de amplitud. Si ustedes recuerdan, habíamos dibujado, ¿no?, esa onda. Encontramos el denominado pulso Zeller, pulso Saltón o pulso en martillo de Adams. Esto es típico de encontrar en este tipo de pacientes. Ya sabemos qué traduce, así que no lo vamos a mencionar más. A la percusión. ¿Qué es lo que percutiremos en este tipo de situación? Si estamos mencionando que existe un incremento de tamaño de la cavidad izquierda, Matidez. lo normal es percutir matidez, pero ¿hacia dónde vamos a percutir la matidez? Vamos a encontrar lo que es un agrandamiento global del área de matidez cardíaca, a predominio de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces recordemos, la matidez hacia dónde se va a encontrar desplazada, hacia la parte izquierda. Vamos a encontrar una matidez. Recuerden que lo normal es entre el segundo y quinto espacio intercostal, entre la línea o el borde parasternal izquierdo hacia la línea media clavicular. En este caso, vamos a percutir, lo que es matidez desplazada. Ya no solamente vamos a tomar como límite la línea media clavicular, quinto espacio. Vamos a encontrar la matidez mucho más allá de estos límites normales, hacia la región axilar. Y también el corazón va a crecer hacia abajo, ¿no? Entonces la matidez ya no solamente la percutiremos en el quinto espacio intercostal, sino también la vamos a percutir por debajo del quinto, sexto y séptimo, por ejemplo. Un incremento de tamaño del corazón percutible. ¿Listo? Y a la auscultación, ¿qué es lo que nosotros oiremos a la auscultación? Algo característico en este tipo de pacientes, bueno, tomando en cuenta lo que nos dice su libro de semiología de Chamorro, ¿no?, que tiene una descripción un tanto básica. Nos dice que encontramos un soplo sistólico, en este caso en base, y un diastólico en el foco aórtico, y el doble soplo crural. Sin embargo, tenemos que ser mucho más específicos y mucho más detallados. Oímos un soplo diastólico suave, aspirativo, que se oye como un aire susurrada. Lo oímos después
del segundo ruido cardíaco, ¿no? Por eso decimos que es diastólico. ¿Dónde nosotros oímos este soplo? En la línea paresternal izquierda y en el foco de R. Y algo llamativo en este tipo de pacientes es que este soplo se hace mucho más intenso cuando el paciente se encuentra inclinado hacia adelante durante la apnea postexpiratoria. Y algo característico de este tipo de soplo diastólico es que se acompaña de un soplo sistólico. Eso es lo que nos dice el libro de Chamorro, pero de forma básica. ¿Sí? Ya saben, el diastólico después del segundo ruido. Y ese soplo se acompaña de un soplo sistólico. Pero en este caso, ese soplo sistólico ya no tiene lo que es un carácter aspirativo, sino tiene un carácter soplante o eyectivo. Esa es la característica. ¿Sí? ¿Y por qué se produce ese doble soplo? Por ese reflujo de sangre que existe en este tipo de alteración. ¿Sí? Característico. Y a nivel de la punta, nosotros oímos un arrastre, o también denominado retumbo diastólico, pero sin frémito. Y cuando cumple con esas características semiológicas, recibe el nombre de soplo de Austin-Flint. Que recuerden, puede confundirnos con una valvulopatía mitral, con una estenosis, pero ya sabemos cuáles son las características en este tipo de pacientes. Y como exámenes, bueno, prácticamente solicitamos los mismos. Sin embargo, el examen que para ustedes va a ser mucho más fácil de interpretar es una placa radiográfica de tórax. ¿Qué es lo que encontraremos en este tipo de alteración? Hipertrofia ventricular izquierda. Algo característico. Y también podemos observar la dilatación de la aorta descendente. Podríamos observar también la dilatación de la aorta ascendente. Y también podemos observar de mejor manera el denominado botón aórtico. ¿Sí? Recuerden que el mejor examen, la ecocardiografía. Ya sabemos para qué nos sirve. Pasamos a estudiar lo que es el estado o la valvulopatía denominada estenosis Doc, aórtica. Adelante. tengo una duda. En la insuficiencia aórtica va a haber flujo retrógrado desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, lo cual va a Sí. aumentar la presión en el ventrículo izquierdo y a largo plazo va a causar una hipertrofia. Esta hipertrofia va a causar mayor fuerza de contracción ventricular, pero esta mayor fuerza de contracción ventricular no vencería al flujo retrógrado. Bueno, hasta cierto punto sí. Por eso es que nosotros, y eso es lo que explicaría la dilatación justamente de la aorta ascendente y descendente. ¿Qué es lo que sucede en este caso? A ver, tenemos la válvula aórtica y tenemos la aorta. ¿Listo? Entonces, lo que dices hasta cierto punto es lo correcto. Como existe un incremento de presión, ese incremento de presión, que es secundario al incremento de la contracción, va a vencer a ese tipo de regurgitación. ¿Sí? Pero recuerden que la válvula debería cerrarse posteriormente. Y en este caso, como no se cierra, entonces durante el periodo de diástole va a existir lo que es ese flujo retrógrado. Durante el periodo de diástole ya no va a existir ese incremento de presión que tú acabas de mencionar. Va a existir relajación, ¿verdad? Y eso es lo que favorece al flujo retrógrado.
Sin embargo, lo que su compañero ha mencionado explicaría por qué se produce dilatación de la rama ascendente y descendente de la aorta. Ese incremento o esa dilatación justamente que él nos ha mencionado es justamente debido a eso. Se vence la presión y se dilata de gran manera la parte ascendente y la parte descendente de la aorta. Pero debido prácticamente a la insuficiencia, siempre va a existir ese flujo retrógrado durante la diástole. O sea, este ensanchamiento va a causar que igual de todas formas haya la misma cantidad de flujo retrógrado, porque se ha ensanchado. Bueno, la misma cantidad, sinceramente, no podría responderte. Para eso necesitamos realizar lo que es un examen mucho más detallado, ¿no? Una ecocardiografía. Ahí vamos a poder observar a la perfección qué grado de lesión presenta el paciente, si es una lesión leve, si es moderada, si es severa. Entonces, el grado de flujo que retorna desde la aorta hacia lo que es el ventrículo está condicionado por el grado de la valvulopatía. Pero sucede eso. O sea, tu razonamiento hasta cierto punto es el adecuado, ¿sí? Durante la sístole, excelente, perfecto, se va a vencer esa presión. Pero durante la diástole va a existir ese flujo retrógrado debido a la incompetencia de la válvula. ¿Qué más? Gracias, doctor. Nada más. Continuamos entonces. A ver, doctores, ustedes solitos, tenemos 15 minutos más. Así que ustedes solitos, a ver, estenosis aórtica. Han comprendido, yo creo, fíjense que no hay necesidad de aprender de memoria valvulopatías, sino aprender de forma inteligente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en caso de una estenosis aórtica? A ver, en este caso la válvula se encuentra estenosada, reducida en su diámetro. Entonces el paso de sangre, ¿de qué lugar a qué lugar se encontrará limitado? Del ventrículo izquierdo a la aorta. Con la aorta. Listo, ¿no? Lo que mencionan sus compañeros. Del ventrículo izquierdo a la aorta. Excelente. Bueno, las causas son varias. Especialmente las alteraciones reumáticas o aquellas que tienden a producir este tipo de alteración y es frecuente en pacientes varones. ¿Qué manifestaciones podríamos encontrar en estos pacientes? Según lo que ustedes han mencionado. Si no existe un paso adecuado de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿qué sucederá con el volumen láctido? ¿Qué sucederá con la expansión de las arterias con cada sístole? Se reduce. Va a disminuir. Se reducen, listo. Entonces encontramos disminución del volumen latido. ¿Qué es lo que sucede con la presión de pulso? Se reduce. ¿Qué es lo que sucede con la presión arterial? ¿Existirá la suficiente cantidad de sangre que sea necesaria para expandir las arterias con cada latido cardíaco? No. No. ¿Qué sucede entonces con la presión arterial? ¿Disminuye? Disminuye. Disminuye la presión sistólica. Entonces, en otras palabras, ¿qué sucede con la perfusión de nuestros tejidos y órganos? Disminuye. Reducir. Disminuye. ¿Qué manifestaciones clínicas encontraremos que sugieran esto? Yo les pongo un ejemplo. El paciente se desmaya cada vez que realiza actividad física. Eso denominamos con el nombre de síncope de esfuerzo. También encontramos palidez. ¿Sí? La diferencia, ¿no? Recuerden, los cardíacos blancos de la SEG, típicos de alteraciones aórticas, en contraparte a los azules, que son característicos de valvulopatías mitrales. Listo. ¿Qué más? Pregunta, ¿el paciente presentará angina o puede
presentar angina. Recuerden el mecanismo fisiopatológico de la angina. A ver, su examen ya es el jueves. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Isquemia. Presentarán Por menos reperfusión a los tejidos. listo, ¿no? Porque en este caso incrementa la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Sí? El paciente puede morirse si presenta este tipo de valvulopatía. Puede entrar en shock Sí. cardiogénico. El paciente puede morir. Una de las valvulopatías que produce lo que es muerte súbita es justamente esta. Otra característica. ¿Recuerdan que hemos hablado de las fases del paciente con valvulopatía aórtica? Habíamos comparado, ¿no? Este tipo de fase es típico de pacientes con alteración aórtica. Este tipo es típico de pacientes con alteración mitral y lo habíamos subdividido. Este tipo de características faciales que presenta el paciente son típicas de un estado de estenosis y un estado de insuficiencia. Ustedes han mencionado en las evaluaciones que han tenido y me habían dicho en aquella ocasión que estos pacientes tienen un aspecto más delicado, son sumamente delgados, característica entonces de este tipo de pacientes. Existirá lo que es un reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, en este caso debido a una sobrecarga de volumen, Sí, debido a una sobrecarga de presión, sí. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas podría presentar el paciente a la inspección? Manifestaciones clínicas que sugieran insuficiencia cardíaca izquierda. Y cuando pasamos a realizar el estudio de palpación, ¿qué palpamos? Para empezar, el pulso. ¿Cómo se encontrará el pulso en estos pacientes? Disminuido. 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 ¿Sí? El pulso se encuentra disminuido. A diferencia de un estado, por ejemplo, de insuficiencia, ¿no? En un estado de insuficiencia aórtica ya hemos hablado por qué existe un incremento, por ese reflujo retrógrado. Y recuerden que al ventrículo izquierdo prácticamente le llega sangre de dos segmentos, aorta y aurícula izquierda, y eso produce una sobrecarga de volumen. Y por eso la fuerza de contracción es grande y produce ese pulso célebre. En cambio, en este tipo de pacientes, debido a la estenosis, el flujo de sangre se va a ver limitado desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el pulso? Disminuido en amplitud. Listo. Característico y típico. El denominado pulso parvus et tardus. Ahora, ¿qué sucede con la palpación del ventrículo izquierdo? Antes de hablar de este ejemplo, a la inspección podríamos encontrar algún latido vivo en caso de estenosis aórtica. ¿Qué opina? Si el Quizás ventrículo por izquierdo este- hace mayor esfuerzo, sí. Sí, lo característico es entonces observar a la inspección latidos vivos, sostenidos, a expensas del ventrículo izquierdo. Listo. Entonces, a la palpación, ¿seremos capaces, doctores, de palpar ese latido cardíaco? Sí. sí, doctor. Sí. Sí, ¿dónde vamos a palpar? Dentro de sus límites normales. Aunque si ustedes recuerdan lo que acabamos de mencionar y lo que ustedes ya están realizando, es que existe, en este caso, un incremento de tamaño del ventrículo izquierdo. Entonces, algo característico que yo voy a observar es que ese latido se va a encontrar desplazado hacia afuera y hacia abajo también. Pero es sumamente intenso.
cuando nosotros colocamos al paciente en decúbito lateral izquierdo, ese latido vivo se hace mucho más intenso. Algunas características. ¿Qué sucederá a la auscultación en este tipo de pacientes? Bueno, la auscultación, si ustedes recuerdan, eso lo habíamos visto también en una clase pasada, oímos un soplo mesosistólico, que en este caso semiológicamente se conoce con el nombre de soplo mesosistólico increscendo, indecrescendo. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos acá las fases del ciclo cardíaco, primer ruido, segundo ruido y primer ruido. Cuando hablamos de mesosistólico, ¿qué nos dice? El nombre que encontramos un soplo a mitad de la sístole. Pero cuando hablamos de esos términos, increscendo e indecrescendo, ¿qué quiere decir? Que existe un incremento gradual de la intensidad y un descenso de la misma forma gradual de la intensidad. Entonces lo que escuchamos es eso, ¿sí? Y tiene esas características, por ejemplo, morfológicas, el soplo. Según lo que hemos hablado en la clase pasada y según lo que estamos dibujando ahora, ¿afecta el primer ruido cardíaco? ¿Afecta el segundo ruido cardíaco o no los afecta? No los afecta. No afecta, ¿no? No los afecta. Inmediatamente después del primer ruido cardíaco, yo voy a oír el soplo. Termina el soplo y una vez que termine ese soplo, yo voy a poder oír el segundo ruido cardíaco. A veces podemos oír un clic de eyección cuando termina lo que es el primer ruido cardíaco y antes de que se produzca el segundo. Si ustedes se dan cuenta, debido a ese crecimiento del ventrículo izquierdo, puede ser que lleguemos a confundir con otro tipo de valvulopatía. Pero ¿qué es lo que sucede con ese tipo de soplo? Pregunta, ¿en qué zona lo auscultamos con mayor intensidad? ¿En la base o en el ápex? En la base. Base. En la base, ¿sí? En la base. Entonces, una característica de ese soplo es que se transmite hacia el foco aórtico y se transmite hacia las carótidas. Pero algo también, debido al crecimiento de cavidad, es que puede transmitirse hacia la región mitral. ¿Sí? Pero recuerden, va a ser mucho más intenso a nivel del foco aórtico. Solicitamos prácticamente los mismos exámenes. Recuerden que el ecocardiograma va a ser el examen ideal para poder realizar el estudio de flujos, volúmenes, incremento de cavidades, etc. Pero a ver, en una placa radiográfica de tórax, ¿qué podríamos observar? Dilatación del ventrículo izquierdo. Dilatación, Incremento. hipertrofia. ¿Sí? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y el tipo de hipertrofia frecuente en este tipo de pacientes es la hipertrofia concéntrica. Fácil, ¿verdad, doctores? ¿O difícil? Doc, una consulta. Adelante. ¿Cómo diferenciaríamos una dilatación de cavidad y una hipertrofia en la placa radiográfica? En ambas vamos a observar lo que es Ujú. cardiomegalia. Necesariamente para eso solicitamos lo que es un ecocardiograma para ver si es que existe un incremento del grosor de las paredes o una reducción del grosor. Si es que nosotros observamos lo que es una cardiomegalia, pero bueno, consecuentemente existe lo que es una disminución del grosor de las paredes, hablamos de dilatación.
Si es que encontramos cardiomegalia y observamos lo que es un incremento del grosor de las paredes, hablamos de lo que es una hipertrofia, ¿sí? Por una placa radiográfica de tórax no se puede diferenciar si la causa es dilatación o hipertrofia. ¿Qué Gracias. más? Nada más, doctores. Con eso entonces terminamos nuestra clase. Ahora, tomando en cuenta lo que nos dice el libro, por ejemplo, de semiología de Chamorro, podemos encontrar una alteración que recibe el nombre de enfermedad aórtica. Es lo mismo que la enfermedad mitral. Cuando hablamos de enfermedad aórtica, combina tanto lo que es la insuficiencia aórtica como la estenosis aórtica. Entonces, semiológicamente vamos a encontrar, podríamos decir, un mix de los síntomas y signos que hemos descrito de estas alteraciones. ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase, que es el día de mañana, ¿no? Realicen, por favor, el estudio de las otras valvulopatías. Si ustedes se dan cuenta, basándonos en el proceso fisiológico y en el proceso fisiopatológico, la comprensión de este tipo de entidades son mucho más sencillas. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Doctor, yo tenía una pregunta. Cuando usted mencionó al inicio de la enfermedad mitral, se refería a lo que es la insuficiencia y la estenosis, pero ahora lo que son las vibraciones o el frémito, ¿de cuál tendría predominio? Porque usted mencionó que en la insuficiencia tendría que desplazarse de una manera lateral, o sea, externa, y hacia abajo, y esta se irradiaba hacia el lado de la axila, pero en la estenosis no, entonces, ¿cuál predominaría? O sea, en el frémito, en la enfermedad mitral. Bueno, predominaría el tipo de valvulopatía que predomina. Si predomina la insuficiencia sobre la estenosis, va a predominar la clínica de la insuficiencia sobre la estenosis. Si predomina la valvulopatía estenótica sobre la insuficiencia, predomina la clínica de esta. ¿Sí? Esas son las características. Algo que les he mencionado, coexisten estas dos alteraciones. Eso depende, bueno, del grado de lesión valvular. ¿Qué más? Nada más. Doctor, ¿leemos del libro de Suros entonces? Lean siempre del libro de Suros, siempre nos hemos basado en el libro de Suros. Para la parte pulmonar y para la parte cardiológica, como su examen final va a ser casos clínicos, y ustedes ya saben, ¿no? Cómo son los casos clínicos por fisiopatología, les aconsejo que lean más el libro de Suros, aunque complementen con el libro de Chamorro. En el libro de Chamorro tienen una descripción puntual, ¿sí? Tales signos encontramos y listo. Pero mejor si entendemos basándonos desde un punto de vista fisiológico y fisiopatológico. Es más fácil comprender las patologías. ¿Qué más, doctorcitos? ¿Nada más? Bueno, entonces nos despedimos. Que tengan buen día. Cuídense. Chau, chau. Gracias, Gracias, Doc. doctor. Igual. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Doc.